Contaminación visual y auditiva. ¿Qué es la contaminación visual? La contaminación visual es aquella que afecta directamente sobre la visualización u observación de ambientes determinados, que se ven afectados estéticamente por factores que perturban las características propias de un espacio. Estos paisajes o distintos sitios pueden verse abusados arquitectónicamente y ello distorsiona el atractivo del paisaje tanto urbano como naturales. En otras palabras, la contaminación visual es la presencia en el medio ambiente de sustancias tóxicas o ajenas a sus ciclos físicos y químicos. Llamamos contaminación visual a la presencia de elementos visuales en un paisaje que interrumpe su estética, violenta su percepción de conjunto y entorpecen la percepción del entorno. Origen de la contaminación visual. La idea de que podía existir una contaminación de tipo visual empezó a ser popular alrededor de los años 60 en los Estados Unidos. En 1965 se promulgó una ley para regular el tipo de anuncios publicitarios que podían permitirse en las autopistas y carreteras federales del país, dado que constituían un elemento que afectaba el paisaje y además distraía a los conductores. Tipos de contaminación visual. Estos están dados según los elementos que lo producen y son todo producto del ser humano. Dependiendo de su origen, se pueden clasificar en publicitaria, de desechos, contaminación arquitectónica, la lumínica y la industrial. Cuando hablamos de la contaminación publicitaria, hace referencia al exceso de carteles y vallas publicitarias resultante de la industrialización y del mercado mundial. Es capaz de alterar la vista en el entorno. Esto a consecuencia de la masificación de las empresas, del marketing y la fuerte competencia existente por vender productos. Cuando hablamos de la contaminación de desechos, son esos grandes cúmulos de basura en sitios indebidos. No solo altera el atractivo de los paisajes, sino que también representan un problema sanitario que desprende otros tipos de contaminación. Los yacimientos donde se arrojan todos estos desechos sólidos censuran mucho de la belleza que se puede poseer en un espacio. Cuando hablamos de la contaminación arquitectónica, hace referencia a toda aquella que es ocasionada por edificaciones que violentan el panorama urbano o rural del entorno. La contaminación lumínica, esta hace referencia o da origen a la contaminación visual debido al excesivo uso de iluminarias que abusan de recursos y generan estímulos en el cerebro que pueden ser dañinos. Los carteles de neón, el alumbrado público y los reflectores son generadores de este tipo de contaminación. Cuando hablamos de la contaminación industrial, es aquella que generan los elementos propios de la actividad productiva, como son las chimeneas, las torres de enfriamiento, los grandes hilos, las antenas, las radioeléctricas, etc. Causas de la contaminación visual. La contaminación visual es una de las pocas que ha surgido de forma reciente. Esta se produce y tiene como causa principal la intervención humana en el medio ambiente. Los agentes contaminantes no son elementos naturales o pertenecientes al entorno, sino que están puestos en los espacios por la propia actividad humana. Se caracteriza por la colocación exagerada, desordenada y que resulta visualmente agresiva, con lo cual hace casi imposible procesar y asimilar toda la información visual, traspasando las capacidades humanas para analizar y estudiar su entorno. La expansión de las ciudades y la manifestación de los urbanismos y zonas edificadas dejan rastros visuales que tal vez no logramos percibir por estar acostumbrados a ellos. Pero la publicidad, la industrialización y los campos agrícolas interrumpen en los ecosistemas, ya que buscan destacar entre las demás cosas presentes en el ambiente o en el espacio donde están situados. Las ciudades y países altamente desarrollados
tienen un excesivo nivel de contaminación visual, provocada por edificaciones, carteles, vallas publicitarias, basuras o vertederos, entre otros tantos elementos que puedan provocar dicha contaminación. Street art versus graffiti. El graffiti puede ser un caso complicado de analizar en materia de contaminación visual. Muchos grafitis son visualmente agresivos, barrocos o llamativos, pero forman parte de una tendencia artística conocida como street art, traducido arte callejero. Sus ilustraciones pueden buscar formar parte del paisaje urbano y resignificarlo, añadirle discurso y hacerlo más interesante. Por otra parte, muchas pintadas que consisten apenas en una firma, en mensajes obscenos o de protesta, constituyen un elemento visual que interrumpe la ciudad y deteriora la calidad del paisaje. Estos últimos tendrían que ser borrados periódicamente. Otro de los interrogantes que hay en la contaminación visual es si es publicidad o contaminación. La diferencia entre un anuncio publicitario atrevido y un elemento visual contaminante por lo general depende del contexto. Un mismo cartel puede estar perfectamente bien en una esquina de una urbe trajinada, pero resulta intolerable en medio de un parque municipal. Se trata a fin de cuentas de moderar la cantidad de información con que se bombardea a las personas en su entorno vital y delimitar los espacios propicios para ello y los que en cambio deben mantenerse a salvo. Esto se torna un dilema más complejo cuando se consideran las sumas de dinero que hay detrás del anuncio publicitario, o más bien detrás del mundo de la publicidad. Consecuencias de la contaminación visual. La contaminación visual puede afectar los espacios de distintas formas y dejar secuelas de daño dentro del orden natural de las cosas que observamos. Y no tan solo afecta a la estética de los paisajes, sino que también genera daño psicológico a quienes se exponen directamente a ella. Entonces se pueden dividir las consecuencias generadas por la contaminación visual en dos partes. Daño a la estética de los paisajes. Sea urbano o rural, el espacio en el que se encuentra este tipo de contaminación, siempre existe la posibilidad del deterioro de la estética propia de dicho espacio, trayendo consigo desequilibrio ecológico y un fuerte impacto en la biodiversidad. Inclusive se puede afectar directamente a espacios turísticos, que deben estar caracterizados por ser tranquilos y armoniosos, lo que resulta desfavorable para la economía y otros focos sociales. Alterar excesivamente los elementos naturales hace que los espacios se sientan hostiles, cuando debieran ser apacibles y tranquilos, lo que provoca un deterioro significativo en la vida y en el desarrollo de una sociedad. Daños psicológicos. Siendo igualmente un tipo de contaminación, puede repercutir en la salud de muchos seres vivos que se desarrollan de esté presente el daño ambiental. En los humanos, el estrés producido por los incontables elementos externos es considerable, llegando a alterar la salud cardiovascular de las personas. La salud emocional y psicológica también se ve afectada, e incluso el rendimiento de las personas en sus actividades diarias, como producto de los distractores que llegan a ser estos objetos. Al intentar procesar tanta información presente a nuestro alrededor, el estrés puede alterar los estados de ánimo, disminuyendo la productividad y produciendo dolores de cabeza en quienes están sometidos a dicha contaminación. Bueno, a continuación vamos a tratar del tema soluciones y medidas de prevención para la contaminación visual. A continuación podemos observar algunas soluciones posibles para la contaminación ambiental, que son las siguientes. Planificación de áreas protegidas dentro de las ciudades, como parques y otros entornos que permiten el descanso visual y auditivo. Retiro frecuente de señales, carteles y otros anuncios obsoletos, especialmente cuando tengan grandes dimensiones y colores brillantes. Permitir que la población local ejerza un control sobre la cantidad de anuncios permitidos,
y entre otras cosas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de la contaminación visual. Algunos de los ejemplos que vamos a tratar son los siguientes: la colocación de anuncios y mensajes en postes de luz, paredes y árboles durante las campañas electorales que luego de las elecciones no son retirados y permanecen en su lugar durante meses e incluso años. El abandono de construcciones voluminosas o altas sin terminar en las ciudades, rompiendo violentamente en el panorama urbano que lo rodea. Bueno, continúo hablándoles de la contaminación acústica. Esta contaminación acústica, como primera instancia, se refiere a la intervención de agentes de ondas sonoras, como también de ondulaciones vibratorias, y esta causa problemáticas y o molestias de algún tipo a los diferentes seres vivos coexistentes. El exceso de ruido o sonido en un espacio abierto o cerrado que alteran las condiciones del ambiente es lo que conocemos como contaminación acústica. A diferencia de otros tipos de contaminación, este se percibe únicamente por el oído, mientras que la contaminación del aire, por ejemplo, puede ser percibida por el olor y en casos extremos por la vista. Tipos de contaminación auditiva. Para poder hablar de tipos de contaminación acústica, debemos saber que como tal no hay una clasificación bien definida de los diferentes tipos de contaminación acústica que existen, pero en primera instancia es posible hacer referencia a esto según sus cualidades. La fuente de la contaminación acústica. La fuente o el emisor de dicha contaminación puede hacer que su intensidad varíe, haciendo que sea más o menos tolerable. Entre las fuentes se encuentran la fuente natural y la fuente artificial. La fuente natural son sonidos que, como su nombre lo refleja, se producen por el medio ambiente, ya sea el sonido de las aves o de los animales, el sonido del viento y de los cuerpos de agua. En cuanto a la fuente artificial, son la mayor causa de la contaminación acústica por su grado de intensidad y de propagación. Puede ir desde el ruido del tráfico de los autos en mal estado y construcciones hasta el ruido causado por grandes concentraciones de personas. Mediante la intensidad del sonido, cuando hablamos de intensidad de sonido, hablamos sobre la fuerza o la contundencia del mismo, ya sea por su medio de producción o de propagación, y este se encuentra representado en decibeles o decibelios. Dependiendo del número de decibelios de cada sonido, puede llegar a causar hasta dolor. De 40 a 80 decibelios, digamos que entre estas intensidades los humanos pueden presentar molestias auditivas, tomando como un ejemplo de ello el ruido producido por un alto tono de las conversaciones, así también como el ruido generado por la alta música y lugares públicos. De 90 a 120 decibelios, en este rango el sonido ya se vuelve perjudicial para la salud física y psicológica de los individuos, tomando como ejemplo las presentaciones en lugares cerrados y conciertos de gran magnitud. En más de 120 decibelios, digamos que de los 120 a los 130, ya el daño causado por la fuerza genera el sonido, se vuelve irreparable, causa dolor a los seres vivos y puede causar hasta pérdida completa de la capacidad auditiva dependiendo de si éste se excede de los 150 decibelios. Allí tomamos como ejemplo algunos sitios de construcción y campos de tiro donde es necesario usar protección señalizadas para evitar la pérdida total o parcial del oído. Las principales causas de la contaminación acústica están directamente ligadas a la propagación de las ondas sonoras y a la generación de fuertes sonidos. Normalmente los sonidos y los fuertes estruendos en área de construcción causan una gran contaminación acústica, esta debido al uso de maquinaria pesada y el transporte de materiales. En momentos donde las maquinarias no están o no tienen un mantenimiento óptimo, generan un sonido bastante contundente a la hora de realizar su labor. En un ámbito general, el sonido de las grandes ciudades, donde los embotellamientos son algo del día a día, se visualiza bastante este tipo de contaminación. El sonido de los autos,
los escapes, las motocicletas, las personas conversando y hasta los animales son productos de una contaminación acústica bastante constante y causante de un ajetreo continuo en la vida de nosotros los seres humanos como ciudadanos también se podría decir. Consecuencias de la contaminación auditiva. Algunas consecuencias posibles de la exposición constante a niveles elevados de contaminación auditiva son: primero, la socioacusia, que es un daño leve a nuestro sistema auditivo que revela la aparición de un pitido constante luego de haberle sometido a altos niveles sonoros. Este efecto suele pasar con los días, pero el abuso de estas condiciones conducirá a la disminución de la capacidad auditiva y eventualmente a la sordera. Segundo, interferencia comunicativa. A mayores niveles de contaminación sonora, más difícil se hace la comunicación oral, ya que nuestros oídos no pueden discernir unos sonidos de otros, sino que el cerebro debe filtrar entre la cantidad de sonidos registrados la que le interesa. Tercero, efectos físicos. Más allá del daño auditivo, la exposición a grandes fuentes de contaminación sonora producen efectos fisiológicos determinados, como dilatación de pupilas, aceleración del pulso, incremento de la presión arterial y dolores de cabeza, incremento de la tensión muscular y otros síntomas de estrés. Cuarto, efectos psicológicos. El ruido es altamente dañino para la salud mental y emocional, ya que puede causar insomnio, fatiga, estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad, aislamiento y falta de concentración, así como defectos de aprendizaje y comunicación verbal en los niños. ¿Cómo evitar la contaminación sonora? El ruido no era considerado un contaminante ambiental hasta que recientemente, a pesar de la presencia de grandes desarrollos industriales en diversas regiones del mundo. Desde el inicio del milenio, numerosas organizaciones y estados se han puesto de acuerdo para gestar una legislación en torno al ruido, lo cual ha conducido a la aparición de normativas y códigos legales para proteger a la gente del ruido excesivo. Sin embargo, muchas de las medidas contra el ruido siguen siendo particulares. En ambientes de alta presencia de ruido, las empresas deben brindar a sus empleados equipos de protección auditiva y deben emplear materiales aislantes para impedir que las ondas sonoras se esparzan fuera del recinto, así como aislar las operaciones industriales para alejarlas de los lugares donde la gente vive. Por otro lado, el uso de tapones para los oídos y barreras acústicas en los hogares es una práctica en auge en diversas regiones del mundo. Ejemplos de la contaminación auditiva. Tenemos el despegue de aviones en aeropuertos y presencia de otros vehículos a combustión. También encontramos conciertos y otros eventos al aire libre, dotados de parlantes a volumen excesivo. Operaciones industriales o de arreglo de calles. Instalaciones eólicas en los campos. Es importante saber que el hombre no es el único afectado por cualquiera de las causas de la contaminación auditiva, ya que otros seres vivos también sufren las consecuencias de este problema. A esto se agrega que muchos animales son mucho más sensibles a los sonidos que el ser humano. En este caso se tiene que los animales domésticos reaccionan de manera más agresiva cuando se ven expuestos a altos niveles de ruido. Otros animales, al estar expuestos a algunas de las causas de contaminación auditiva, pueden desorientarse y modificar su comportamiento habitual. De acuerdo a lo planteado, se destaca que muchos animales que se encuentran en la naturaleza pueden sufrir trastornos auditivos al verse sometidos a elevados niveles de ruido.
Hay animales que pierden la audición y se convierten en presas fáciles de los depredadores, otros pierden su capacidad para cazar. Esto se traduce además en un desequilibrio ecológico. Existen especies que se comunican por medio de sonidos emitidos por ellos, pero llega un momento que pierden esta facultad debido a la contaminación auditiva, así que tienen dificultad para poder reproducirse. También hay especies que se orientan por ondas de sonido y cuando estos se ven alterados, las mismas se desorientan. Un ejemplo puede visualizarse en los delfines, ballenas, cuando se acercan a las playas cuyas ondas de comunicación se transforman con el ruido de estos lugares. En consecuencia, el ruido puede afectar el sueño, migración, alimentación y reproducción de las diferentes especies de los animales. Gracias a la información suministrada en este video, obviamente nos deja claro los conceptos de la contaminación visual y auditiva, claro, con sus respectivos tipos y causas alrededor del tema a tratar. Ahora, esa información adquirida la podemos poner en práctica. ¿Cómo? En cuanto a la identificación de cada una, alejarnos de zonas urbanas o específicas donde el ruido y la distracción se vuelve un peligro para la vida. Lo mismo pasa en cuanto a la visual. Si uno se distrae por un anuncio llamativo mientras conduce, puede ocasionar un accidente grave en la carretera por solo desviar la mirada. Cosas como esas son clave en nuestra vida cotidiana. Para mayor información acerca de la contaminación visual y auditiva, pueden ingresar a los links que aparecen en la pantalla. Les agradezco por su atención prestada.